La tarde del 20 de septiembre de 1926. Cícero, Illinois. El cielo sobre Cícero era de un azul brillante e inocente. Era una tarde de lunes tranquila, casi soñolienta. El viento amainaba. El tráfico en la calle 22 Oeste era fluido. Dentro del Hotel Hawthorne, el aire olía a roast beef y humo de cigarro. Sentado en una mesa de la esquina de la cafetería del primer piso estaba un hombre que era el dueño de la ciudad, Alfonso Capone. Tenía 27 años, corpulento. Vestía un traje de seda que costaba más de lo que un obrero de fábrica fabricaba en un año. Estaba relajado. Reía con sus guardaespaldas, sintiendo el peso de la pistola en la pistola, sintiéndose seguro en el pueblo que había comprado y pagado. Cícero era la fortaleza de Capone. El alcalde era su títere. El jefe de policía era su empleado. En Cícero, Al Capone no era solo un gángster, era la ley. Pero exactamente a la 1:15 de la tarde, la ley estaba a punto de ser derogada. Empezó con un ruido sordo que vibraba por el suelo de la cafetería, el sonido de los motores grandes. Al final de la calle apareció una procesión. Parecía una comitiva fúnebre. 8 sedanes negros de turismo avanzando en una columna compacta y disciplinada. Conducían despacio, metódicamente, cortando el silencio de la tarde como un cuchillo. Cuando el primer coche llegó a la entrada del hotel, la ventanilla no solo bajó, sino que se hizo añicos. El cañón negro de una metralleta Thompson asomó a la luz del sol. No hubo ninguna advertencia, ningún grito, ninguna vacilación. Crack, 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 crack. El sonido fue apocalíptico. La ventana frontal del Hotel Hawthorne se desintegra en 1000 pedazos de cristal brillante como un diamante. Dentro, el caos se apoderó de todo. Al Capone, el Behemoth, fue arrojado al suelo por su guardaespaldas, Frankie Rio. El rey de Chicago quedó inmovilizado bajo una mesa, con la cara pegada a la alfombra, cubriéndose la cabeza mientras su fortaleza se convertía en queso suizo. Durante 90 segundos, que es una eternidad cuando uno respira polvo y reza por su vida, la calle se convirtió en una zona de guerra. Los coches dieron vueltas, dispararon, volvieron a dar vueltas, volvieron a disparar. Más de 1000 cartuchos de calibre 45 fueron arrojados al hotel. El ladrillo se desprendió y se desmoronó. El vestíbulo quedó destrozado. El aire olía a gordita y yeso pulverizado. Y entonces, tan repentinamente como empezó, el tiroteo cesó. El silencio que siguió fue denso, resonando en los oídos de los supervivientes. Pero el asalto no había terminado. Del penúltimo coche del convoy la puerta se abrió de golpe. Un hombre solo salió a la acera. No parecía un gángster. No llevaba sombrero fedora ni traje de raya diplomática. Llevaba un mono marrón apagado y una camisa caqui, como un fontanero o un excavador de zanjas. Era bajo, delgado, con una cara que parecía tallada en granito y luego rota. En sus manos sostenía una metralleta Thompson equipada con un cargador de tambor con capacidad para 100 balas, la Chicago Typewriter. No corrió a esconderse. No miró por encima del hombro en busca de la policía. Caminó con calma hacia la entrada principal del hotel, destrozada. Escudriñar entre las ruinas, buscando un cuerpo, buscando a Capone. Cuando no lo vio, no maldijo. Sonrió. Era una sonrisa fría y muerta. Levantó la pesada pistola hasta el hombro y apretó el gatillo, vaciando todo el tambor en el vestíbulo, recorriendo la sala de izquierda a derecha, riendo mientras la pistola le golpeaba el hombro. Ya no disparaba para matar, disparaba para humillar. Le decía al mundo que Al Capone no era intocable. Le decía al mundo que el rey podía sangrar. El hombre del mono arrojó el arma vacía al asiento trasero, se subió al coche y la caravana se alejó a paso lento, desapareciendo en la bruma de Chicago. Su nombre era Jaime Wise, y en esa tarde soleada hizo lo que ningún jefe de policía, ningún juez, ni ningún jefe rival había logrado jamás: infundir miedo a Al Capone. Pero antes de convertirse en la pesadilla de la mafia de Chicago, era solo un niño llamado Henryk. Henryk Wojciechowski nació en 1898, en una Polonia desgarrada por los imperios. Sus padres, Valenti y María, huyeron de la pobreza y la violencia de su país natal en 1901. Trajeron a Henryk, de 3 años, a Estados Unidos, persiguiendo el mismo sueño que millones de personas. Se establecieron primero en Buffalo, luego en las duras e implacables calles del North Side de Chicago, el Patch. Fue un lugar difícil para crecer. El barrio era una mezcolanza de inmigrantes irlandeses, polacos y alemanes,
todos peleando por las mismas migajas. Si eras polaco, los irlandeses te pegaban. Si eras irlandés, los italianos te pegaban. Henrik aprendió pronto que las palabras eran inútiles. Los puños funcionaban, pero las armas funcionan mejor. Era un niño pequeño, fisura, intenso. Sus ojos parecían arder con una fiebre leve. No tenía muchos amigos. Era melancólico, un niño que guardaba rencor como un perro hambriento a un hueso. Su familia intentó americanizarse. Se cambiaron el apellido a Weiss para sonar menos extranjeros, para integrarse. Pero Henrik nunca se sintió integrado. Se sentía como un extraño en su propia casa. Luego vino la Gran Guerra, 1917. Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial y una ola de patriotismo invadió el país. Todos los jóvenes con pulso corrían a la oficina de reclutamiento. Querían ir allá. Querían luchar contra el Kaiser. Henrik vio su oportunidad. Era su boleto. Si pudiera ponerse ese uniforme, si pudiera sostener un fusil, ya no sería Henrik el niño polaco. Sería un soldado estadounidense, un héroe. En 1919 se presentó ante la Junta de Reclutamiento. Estaba tan desesperado por servir que mintió en su cartilla. Falsificó su año de nacimiento, cambiándolo de 1898 a 1897, intentando parecer mayor, más fuerte, más preparado. Se quedó en la fila con el pecho inflado, esperando su turno. El médico del ejército lo examinó, le revisó el corazón, le revisó los pulmones y luego le examinó el tobillo. «Doble rotura», dijo el médico escribiendo en una tablilla. «Incapacitado médicamente. Siguiente». Las palabras golpearon a Henrik como un golpe físico. Lo rechazaron, lo etiquetaron como 4F. Mientras otros chicos se embarcan hacia Francia para hacerse hombres, Henrik fue enviado de vuelta a las calles del North Side. Para empeorar las cosas, su hermano Fred fue aceptado. Fred Weiss se puso el uniforme. Fred se fue a Europa. Fred luchó en las trincheras, sobrevivió al gas mostaza y a la artillería, y regresó a casa con medallas en el pecho. Cuando Fred caminaba por la calle, la gente saludaba con la mano. Cuando Henrik caminaba por la calle, era solo otra rata callejera que se quedaba atrás. El resentimiento empezó a hervir. Se asentó en las entrañas de Henrik como ácido, carcomiendo día tras día. Se odiaba a sí mismo. Y cuando te odias lo suficiente, con el tiempo, empiezas a odiar a todos los demás. La guerra había terminado. Pero dentro de la casa de los Weiss, el frente de batalla estaba demarcado. Era una cena familiar. La mesa estaba puesta. El olor a repollo y patatas hervidas inundaba el pequeño apartamento. Valenti estaba sentado a la cabecera de la mesa. María estaba sirviendo la comida. Fred estaba allí recién llegado de la guerra, contando historias. Era el niño mimado, el héroe. Henrik permaneció sentado en silencio, moviendo la comida de un lado a otro en su plato. Podía sentir las miradas sobre él. Podía sentir la comparación. Quizás Fred había bebido demasiado. Quizás solo quería retorcer el cuchillo. Miró al otro lado de la mesa a su hermano pequeño, pensativo. Hizo una broma, un comentario pícaro y mordaz sobre el servicio de Henrik a su país. Lo llamó holgazán, una vergüenza para el nombre. La habitación quedó en silencio. En una familia normal esto termina en una discusión a gritos, quizás a puñetazos en el patio trasero. Pero Henrik Wojciechowski no era normal. El cableado de su cerebro se había fundido. No dijo ni una palabra. No lanzó ningún puñetazo. Su mano se dirigió a su cintura. Con un movimiento fluido sacó un revólver. Desde el otro lado de la mesa, por encima del asado y las patatas, apuntó con el arma al pecho de su hermano. Estallido. El sonido era ensordecedor en la pequeña habitación. Fred se desplomó hacia atrás con la camisa cubierta de sangre. La madre gritó, un sonido primitivo y aterrador. El padre se quedó paralizado de horror. Se desató el caos. Llevaron a Fred al hospital de urgencia. Estaba vivo, pero a duras penas. Llamaron a la policía. Pero este era el barrio. Este era el norte. No hablaste con la policía. La familia cerró filas. Les tenía miedo a la policía, pero aún más a Henrik. Cuando llegaron los detectives, se encontraron con una conspiración de silencio. Fue un accidente, balbuceó el padre. Estaba limpiando el arma. Se le resbaló. Se disparó. Henrik permaneció sentado en la sala de interrogatorios con el rostro impasible. Les dijo a los policías que el arma se había deslizado debajo de una almohada y se había disparado sola. Los detectives sabían que mentía. Revisaron la almohada.
No había agujero de bala, no había quemaduras de pólvora. Fue un intento de asesinato a sangre fría por un insulto en la mesa. Pero sin un testigo dispuesto a testificar, sin una familia dispuesta a presentar cargos, la ley era impotente. Tuvieron que dejarlo ir. Henrik salió de la comisaría esa noche, pero el chico que entró ya no estaba. Había cruzado una línea que la mayoría de los hombres ni siquiera roza. Se había inyectado su propia sangre. Esa noche se dio cuenta de algo profundo. Si soy lo suficientemente loco, nadie me tocará. Si soy lo suficientemente violento, puedo hacer lo que quiera. Necesitaba un nuevo nombre. Henrik fue un fracaso. Intentó con Earl un tiempo. Le pareció británico, sofisticado, pero las calles tienen una forma de nombrarte. Lo llamaban Jaime. Era un apodo judío para un niño católico polaco, un guiño al apellido Weiss. Al principio lo odiaba, pero con el tiempo lo usó como una armadura. Jaime el polaco. Se dedicó al crimen, no por desesperación sino por ambición. Quería dinero, quería respeto, pero sus inicios en la carrera fueron torpes. Empezó como un ladrón de segunda. Se metía en tiendas y almacenes, robando todo lo que no estuviera bien fijado. Una noche entró a robar en unos grandes almacenes de lujo. Se suponía que sería un golpe fácil, entrar y salir. Pero Jaime estaba impaciente. Se movía demasiado rápido en la oscuridad. Recorrió con el brazo un estante buscando joyas. En lugar de eso derribó una enorme exhibición de perfumes franceses importados. Chocar. Cientos de botellas de vidrio se hicieron añicos en el suelo. El olor fue instantáneo y abrumador. Una nube de lirios, rosas y lavanda explotó en el aire. Empapó su ropa, empapó su cabello, empapó su piel. Agarró lo que pudo y echó a correr. Pero de un olor así no se puede huir. Cuando la policía lo recogió a pocas cuadras, ni siquiera tuvieron que registrarlo. Olía a un burdel ambulante. El agente que lo arrestó tuvo que bajar la ventanilla de la patrulla por el fuerte olor. La prensa se hizo cargo de la historia. Se burlaron de él. Lo etiquetaron, el ladrón de perfumes. Fue humillante. Jaime estaba sentado en su celda, furioso. Se suponía que era un tipo duro, un asesino, y allí estaba, siendo objeto de burlas porque olía a ramo de flores. Juró que nunca volvería a ser objeto de burla. Decidió graduarse. Se acabaron los hurtos. Se acabó el andar a tientas en la oscuridad. Aprendió por sí mismo un nuevo oficio, apertura de cajas fuertes. Se convirtió en un hombre de caja. Aprendió el delicado arte de usar nitroglicerina, la sopa, para volar la puerta de una caja fuerte sin destruir el dinero que contenía. Aprendió a tener paciencia. Aprendió a ser preciso. Y fue allí, en las sucias calles del North Side, donde conoció al hombre que lo completaría. Decano O'Banion. Dean O'Banion era todo lo que Jaime no era. O'Banion era irlandés. Era encantador. Cojeaba a causa de un accidente de tranvía de niño. Tenía una voz que hacía llorar a una viuda y una sonrisa que podía cautivar al diablo. De día regentaba una floristería. De noche era contrabandista y secuestrador. Eran la pareja perfecta, la extraña pareja del inframundo. O'Banion era la cara visible, el político el que estrechaba la mano, el que suavizaba las cosas. Weiss era el puño, el ejecutor, la sombra amenazante, el que ponía fin a la conversación. Juntos trajeron a un tercer hombre, un irlandés alto y enojado llamado George Bugs Moran. Formaron el núcleo de la pandilla del lado norte. Mientras Al Capone y Johnny Torrio construyen su imperio en el South Side, comerciando con licor barato y burdeles, los del Norte Side forjaron su propio reino. Controlaban la Costa Dorada. Tenían las mejores cervecerías. Tenían a los mejores clientes. Y Jaime Weiss trajo algo nuevo. Una innovación que cambiaría la mafia estadounidense para siempre. Antes de Jaime Weiss, los asaltos de la mafia eran caóticos. Ocurrían en bares, callejones, en la calle. Había testigos. Había ruido. Jaime miró el problema como un ingeniero. ¿Cómo matar a un hombre sin armar alboroto? Se le ocurrió una solución. La llamó tomarle el pelo. Julio de 1921. Un pequeño empresario local llamado Steve Wisniewski cometió un error fatal. Secuestró un cargamento de cerveza perteneciente a la banda del lado norte. Pensó que podría salirse con la suya. Jaime Weiss no irrumpió en la casa de Steve a toda velocidad. Se detuvo en la acera en un coche de turismo. Sonrió. Invitó a Steve a subir. «Vamos, Steve», dijo. «Vamos a dar una vuelta. Tenemos que hablar de negocios». Steve entró. Pensó que iban a una reunión. Pensó que iban a hacer un trato. Salieron de la ciudad. Condujeron hasta que las farolas se apagaron
y las calles pavimentadas se convirtieron en tierra. Encontraron un lugar tranquilo cerca del lago Michigan, y Steve Wisniewski nunca fue visto nuevamente. Era limpio, era aterrador, y se convirtió en el movimiento insignia de la mafia de Chicago, el viaje de ida. Jaime Weiss había encontrado su vocación. Ya no era el ladrón de perfumes, era un innovador de la muerte. Para 1922, la Northside Gang era una banda poderosa. El dinero fluía a raudales, vestían trajes de seda, conducían coches personalizados, pero Jaime Weiss seguía siendo un enigma que nadie podía resolver. Era una paradoja, un asesino a sangre fría que le tenía terror al infierno. Era un católico devoto. Llevaba un rosario en el bolsillo todos los días de su vida. Iba a misa varias veces por semana, Catedral del Santo Nombre, justo al otro lado de la calle de su sede. Se arrodillaba en el banco cabizbajo rezando por la salvación, y luego salía, cruzaba la calle y planeaba un asesinato. Llevaba una Biblia en el bolsillo de su abrigo, justo al lado de su 38 especial. Tenía un código moral, aunque retorcido. Odiaba a los italianos del South Side, Capone y Torrio, no solo por ser rivales, sino por ser sucios. Los italianos dirigían redes de prostitución, explotaban a las mujeres. Para Jaime Weiss, el monaguillo con la ametralladora, eso era un pecado mortal. «No traficamos con carne», decía, escupiendo al suelo. «Vendemos cerveza, vendemos whisky, no vendemos chicas». Despreciaba a Capone, lo llamaba proxeneta, un cerdo gordo. La tensión crecía. La ciudad estaba dividida en dos, norte contra sur, irlandeses contra italianos, el monaguillo contra el chulo. Durante unos años una frágil paz mantuvo unida a la ciudad, una tregua orquestada por el genio de Johnny Torrio. Pero Jaime Weiss no estaba hecho para la paz. Era una bomba esperando una cerilla, y esa cerilla estaba a punto de encenderse en una floristería, entre el aroma a lirios y pólvora. La guerra se acercaba, y Jaime Weiss estaba listo para arrasar Chicago, la Edad de Oro, 1922 a 1924. Antes de que la sangre lo arrastrara todo, el lado norte de Chicago era un reino, y Jaime Weiss era su príncipe oscuro, mientras que el lado sur, controlado por Johnny Torrio y su protegido Al Capone, era un imperio en expansión de burdeles baratos y casas de juego. El North Side se consideraba la aristocracia del hampa. Controlaban la Costa de Oro. Suministraban la mejor cerveza a los clientes más adinerados. Tenían estilo. En el centro de todo había una asociación que desafiaba la lógica. Decano O'Banion era la luz. Era el irlandés sonriente que amaba cantar, que cojeaba con arrogancia, que podía arreglar un ramo de flores con las mismas manos que usaba para robar un camión de whisky. Jaime Weiss era la sombra. Era el polaco pensativo, el hombre que estaba en la esquina con la mirada muerta, toqueteando el rosario en su bolsillo. Juntos eran intocables. Caminaban por las calles de Chicago como si fueran los dueños del pavimento. Bebían en los mejores bares clandestinos. Bromeaban con los periodistas. Pero mientras O'Banion se dejaba llevar por las cámaras, Weiss las odiaba. Cuando los fotógrafos intentaban retratarlo, no sonreía. Miraba con enojo. «Si me tomas una foto», susurraba, «te mato». No era una amenaza, era una constatación. Jaime Weiss no quería fama, quería controlarlo. Su cuartel general era una fortaleza disfrazada de jardín. Floristería Schofield, 738 North State Street. Abajo el aire estaba impregnado de un aroma a lirios, claveles y tierra húmeda. Era una hermosa y fragante máscara para la violencia que se planeaba en las trastiendas. O'Banion le encantaba estar allí. Era un artista con unas tijeras, pero arriba en la oficina privada había una atmósfera diferente. Para 1924, Jaime Weiss libraba una guerra en dos frentes. Uno era contra el lado sur, el otro contra su propio cuerpo. Él se estaba muriendo. A Weiss le habían diagnosticado cáncer arterial terminal. La enfermedad lo estaba devorando por dentro. Pero lo peor no era el diagnóstico, sino el dolor. Sufría migrañas tan severas, tan cegadoras, que lo dejaban caer al suelo en medio de una frase. Sentía como si le clavaran un picahielos en el cráneo. O'Banion, siempre fiel hermano, intentó ayudar. Mandó instalar un sofá especial en la oficina del piso de arriba. Cuando le azotaba la cabeza, Weiss se retiraba a esa habitación. Cerraba la puerta con llave, se desplomaba en el sofá en la oscuridad total y permanecía allí inmóvil durante horas,
sudando y rezando. Imaginen la psicología de eso, un hombre que porta un arma para ganarse la vida, indefenso ante su propia biología. Una vez, un camionero de la pandilla entró y encontró a Wise retorciéndose en el suelo, apenas consciente por la agonía. Este dolor lo definió, le quitó la paciencia, lo volvió inestable. Era un hombre con un reloj en la cabeza. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, así que ¿por qué temer a la muerte? ¿Por qué temer a Al Capone? Cuando se le pasaba el dolor de cabeza, se levantaba, se arreglaba la corbata, cogía el arma y volvía al trabajo. El dolor no lo detenía, solo lo volvía más cruel. La rivalidad entre el norte y el sur no era solo por territorio, era una guerra santa. Los del lado norte, Wise, O'Banion, Bugs, Moran, eran católicos devotos. Su sede estaba justo enfrente de la Catedral del Santo Nombre. Todos los domingos estaba allí. O'Banion, que había sido monaguillo, Wise, con su Biblia y su rosario. Iban a misa, donaban dinero a la iglesia, se creían hombres justos. Miraron al grupo Southside con absoluto disgusto. ¿Por qué? Porque Capone y Torrio vendían carne. El imperio del Southside se construyó sobre la base de la prostitución. Regentaban burdeles baratos y sucios en los suburbios. Para Jaime Wise, el ladrón de perfumes convertido en monaguillo, esto era un pecado mortal. Era repugnante. No hacemos ese tipo de negocios, decía Wise. Odiaba a los italianos por eso. Llamaba a Capone el gigante por su peso. Los llamaba bolitas de grasa. Torrio el zorro intentó mantener la paz. Había repartido la ciudad para la felicidad de todos, pero no pudo controlar la avaricia de sus propios hombres. Entra en el Hermanos Gena, los terribles ganas. 6 hermanos sicilianos se aliaron con Capone. Eran salvajes, violentos y ambiciosos. Destilaban un licor barato y venenoso que podría quemarse el estómago. En 1924, los Genas comenzaron a vender su cerveza podrida en el territorio del North Side. Esto era una violación del tratado. Vendían alcohol de baja calidad a los clientes de O'Banion. O'Banion se dirigió a Torrio. «Dile a tus muchachos que se retiren», exigió. Torrio se encogió de hombros. No hizo nada. Dejó que los Gena invadieran el lugar. Así que O'Banion y Weiss tomaron cartas en el asunto. Empezaron a secuestrar los camiones de Gena. Si un camión de Gena cruzaba el río, los del norte lo tomaban. Torrio les advirtió: «Están iniciando una guerra». Pero O'Banion se limitó a sonreír. «Al diablo con ellos», dijo. Jaime Weiss estaba a su lado asintiendo. Para él la paz ya había terminado. En mayo de 1924, O'Banion decidió llevar a cabo la estafa definitiva. Le dijo a Torrio que ya no quería más. Quería jubilarse. Quería comprar un rancho en Colorado y respirar aire fresco. «Te vendo mi parte de la cervecería Sieven», le dijo O'Banion a Torrio. «Es una mina de oro. $500,000 por mi parte». Torrio mordió el anzuelo. Fue el trato de su vida. Entregó el dinero. 19 de mayo de 1924. Torrio y los Gena se presentaron en la cervecería para inspeccionar su nueva propiedad. O'Banion estaba allí, estrechando manos, haciendo el papel de caballero jubilado. Y entonces las puertas se abrieron de golpe. «¡Policía! ¡Que nadie se mueva!». Fue una redada, pero no una redada cualquiera. O'Banion sabía que se avecinaba. Les había avisado. Sabía la hora y la fecha exactas. Aquí radica la genialidad de la traición. O'Banion no tenía antecedentes por contrabando. Para él el arresto fue una molestia menor. Pagaría una multa y se iría. ¿Pero Johnny Torrio? Torrio era reincidente. Para él un arresto federal significaba una condena obligatoria de prisión. Mientras se los llevaban, Torrio se dio cuenta de que lo habían engañado. Había pagado $500,000 por el privilegio de ir a la cárcel. Había sido humillado. Y en la multitud, la humillación es un delito capital. Torrio quería a O'Banion muerto. Capone quería a O'Banion muerto. Los Gena querían a O'Banion muerto, pero aún no podían atacar. Había un hombre que se interponía en el camino, Mike Merlo. Merlo era el líder de la Unión Siciliana. Era el pacificador, el mediador. Mientras Merlo vivió, prohibió cualquier guerra entre las facciones. Pero la suerte no estuvo del lado de los habitantes del norte. El 8 de noviembre de 1924, Mike Merlo falleció de cáncer. El árbitro se había ido. Torrio no esperó al funeral. Ordenó el asesinato de inmediato. 10 de noviembre de 1924. Mañana.
Era un lunes gris en Chicago. Jaime Weiss no estaba en la floristería. Estaba de viaje de negocios. O'Banion estaba solo en la sala, podando crisantemos para el gran funeral de Merlo. Alrededor de las 11:30 de la mañana, un sedán Jewett azul se detuvo junto a la acera. 3 hombres salieron: Frankie Yale, el antiguo mentor de Capone de Brooklyn, Juan Scalise y Alberto Anselmi, los sicarios más letales que tenían los Genas. Entraron en la tienda. La campana sobre la puerta sonó. O'Banion levantó la vista. Sostenía sus tijeras en una mano. Sonrió. Los reconoció. Pensó que estaban allí para recoger las coronas funerarias. «¡Hola, chicos!», gritó O'Banion. «¿Vienen por las flores?». Dio un paso adelante y extendió la mano a modo de saludo. Frankie Yale dio un paso adelante. Tomó la mano de O'Banion y la apretó con fuerza. Él no lo soltó. La sonrisa de O'Banion se desvaneció. Intentó apartarse, pero Yale lo sujetó con fuerza. Scalise y Anselmi sacaron sus revólveres .38. No hablaron. Solo dispararon. Estallido, 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 estallido. 6 disparos a quemarropa, 2 en el pecho, 2 en la garganta, y mientras O'Banion se desplomaba en el suelo, 2 últimos disparos en la cara para rematar. Todo terminó en segundos. Los sicarios salieron, se subieron a su coche y se marcharon. Dean O'Banion, el rey del lado norte, yacía muerto en un charco de sangre y pétalos aplastados. Jaime Weiss recibió la llamada unos minutos después. «Dean está muerto». Las palabras destrozaron su mundo. No gritó. No se enfureció. Entró al baño de la casa segura. Cerró la puerta con llave. Se desplomó en el suelo con la espalda contra la bañera. Se quedó mirando las baldosas. Durante horas permaneció allí sentado, en silencio, congelado. Su madre Mary abrió la puerta. Llamó. Lo llamó por su nombre. Bugs Moran llegó. La pateó. «Jaime, abre». Finalmente la puerta se abrió. Jaime Weiss salió. Su rostro era una máscara de piedra. Tenía los ojos secos, pero vacíos. Miró a su madre. Miró a Bugs Moran. «Todo lo que tengo se ha ido», susurró. Esa fue la última vez que alguien vio a Jaime Weiss vulnerable. El dolor lo había consumido. En su lugar, una determinación fría y firme. Dean O'Banion no era solo su jefe. Era su hermano. Era la única persona que comprendía la oscuridad que alberga en su interior. Weiss fue a la floristería. Miró el lugar donde murió su amigo. Mojó la mano con ira. Él sabía quién lo hizo. Torrio. Capone. Los Genna. Ese día murió el monaguillo. El asesino tomó el control. Jaime Weiss se volvió hacia Bugs Moran. No revisó su rosario. Revisó su arma. «Reúnan a los chicos», dijo. «Vamos a la guerra. 14 de noviembre de 1924. Cementerio de Mount Carmel». Enterraron a Dean O'Banion en un ataúd plateado que costó $10.000. Era el funeral de un rey. 26 camiones cargados de flores seguían al coche fúnebre. 10.000 personas llenaban las calles. Jueces, concejales e incluso los hombres que ordenaron su muerte, Johnny Torrio y Al Capone, estaban allí de pie junto a la tumba fingiendo luto. Estaba de pie junto a la tumba abierta, con el abrigo bien abrigado para protegerse del frío de noviembre. A su lado estaba Vincent, el instigador Drucci y George Bugs Moran, el triunvirato del lado norte. Weiss no lloró, no habló, pero todos en el submundo de Chicago sabían lo que ocurría tras esos ojos muertos de tiburón. Estaba haciendo una lista. El tratado de paz quedó enterrado junto con O'Banion. La tregua había terminado. Cuando la tierra cayó sobre el ataúd, Jaime Weiss se convirtió en el jefe de la banda del lado norte. Y solo tenía una política: tierra quemada. El primer objetivo de Weiss no era el músculo, era el cerebro, Johnny Torrio, el zorro. El hombre que había organizado el submundo de Chicago para convertirlo en un negocio. El hombre que ordenó el asesinato de O'Banion. Torrio era astuto. Sabía que se avecinaba una tormenta. Se ocultó moviéndose entre casas seguras rodeado de guardaespaldas. Sabía que Jaime Weiss era una bomba de tiempo humana. Un hombre al que ya no le importaban los negocios ni las ganancias, solo la sangre. Pero todo el mundo tiene que salir a tomar aire tarde o temprano. 24 de enero de 1925. Johnny Torrio y su esposa Anna acababan de regresar de compras. Llegaron a su edificio de apartamentos en la avenida Clyde, en el South Side. Torrio estaba tranquilo.
Llevaba paquetes. Pensaba que estaba seguro en su propio territorio. Él estaba equivocado. Un Cadillac azul estaba parado en la calle. Dentro estaban Jaime Weiss y Bugs Moran. Llevaban días siguiéndolo, esperando cualquier desliz. Cuando Torrio subió a la acera, luchando con las bolsas de la compra, Weiss y Moran saltaron de su coche. No llevaban mascarillas, querían que él los viera. Torrio los vio. Soltó las bolsas y se giró para correr hacia la puerta del apartamento. Culpa. Culpa. Weiss disparó una automática del calibre 45. Moran disparó una del calibre 38. Torre recibió un impacto. Una bala le destrozó la mandíbula. Otra le impactó el estómago. Una tercera le dio en el brazo. El zorro se desplomó en el pavimento, desangrándose entre los comestibles esparcidos. Este era el momento soñado por Weiss. El artífice de la muerte de O'Banion yacía a sus pies, indefenso. Bugs Moran dio un paso al frente. Se acercó a Johnny Torrio, que yacía boca abajo. Apretó el cañón de su punto .38 contra la sien de Torrio. Este fue el golpe de gracia, el disparo de la ejecución. Moran apretó el gatillo. Hacer clic. El arma estaba vacía. Moran maldijo. Intentó recargar torpemente, pero el tiempo se había acabado. El conductor, que huía al oír las sirenas o ver a los vecinos, tocó la bocina. «¡Grupo! ¡Grupo!». «¡Vamos!», gritó Weiss. Se subieron de nuevo al coche y se alejaron rugiendo, dejando a Torrio con vida gracias a un milagro de la mecánica. Johnny Torrio sobrevivió. Pasó semanas en el hospital, luchando por su vida. Pero mientras su cuerpo sanaba, tenía un nervio roto. Cuando se recuperó, llamó a Al Capone a su celda, donde estaba cumpliendo condena por el asalto a la cervecería Sieben. «Es todo tuyo, Al», dijo Torrio. «Ya terminé». Torre cobró. Tomó $30 millones y huyó a Italia, poniendo un océano entre él y Jaime Weiss. El zorro se había ido. Ahora Weiss volvió sus ojos hacia el Behemoth. Con Torrio desaparecido, Al Capone ahora era el rey de Chicago y heredó una corona de espinas. Weiss odiaba a Capone con una intensidad bíblica. Lo perseguía como a un animal salvaje. Enero de 1925. Los del norte patrullaban las calles armados hasta los dientes, buscando problemas. De repente lo vieron. Una limusina pesada circulaba entre el tráfico. Dentro, inconfundible incluso a través del cristal, estaba el rostro marcado por las cicatrices de Al Capone. Weiss no dudó. «Es él. A por él». El coche de Northside avanzó a toda velocidad. No planeaban una emboscada, simplemente abrieron fuego en medio del tráfico. Las ametralladoras Tommy rugieron. Las balas rozaron el lateral del coche de Capone. Los cristales se hicieron añicos. El chofer de Capone pisó el acelerador a fondo, sorteando el aterrorizado tráfico civil. Fue un tiroteo a toda velocidad por las calles de Chicago. Capone se agachó en el suelo escuchando cómo el metal de su coche se desgarraba. Escapó, pero por poco. Esa noche un Capone conmocionado encargó un Cadillac personalizado. Lo blindó con miles de kilos de acero. Le instaló cristales antibalas. Convirtió su coche en un tanque. ¿Por qué? Porque sabía que Jaime Weiss no iba a parar. Weiss había extrañado a Torrio, había extrañado a Capone, pero no iba a extrañar Ángel Llena. Angelo era el líder de los Terribles Ganas, los hermanos que habían empezado todo este lío vendiendo su whisky de mala calidad en el territorio del lado norte. Era violento, arrogante y rico. Él también era un hombre muerto caminando. 26 de mayo de 1925. Angelo Llena conducía su elegante roadster por North Hudson Avenue. Era de mañana. Se sentía seguro. Acababa de comprar el coche, símbolo de su poder. Pero en su retrovisor apareció un sedán negro. Iba rápido, demasiado rápido. Detrás del volante estaba Vincent, el instigador Drucci. En los asientos de los pasajeros estaban Jaime Weiss y Bugs Moran. Eran los 4 jinetes del apocalipsis, menos uno. Llena pisó a fondo. La persecución había comenzado. Los motores rugían al atravesar las calles residenciales. Pero Drucci era un maestro del volante, un ex mecánico capaz de hacer bailar a un coche. Acortó distancias. Al acercarse a una intersección, Llena intentó un giro desesperado. Perdió el control. El roadster derrapó, se subió a la acera y se estrelló contra una farola con un crujido estremecedor. Llena quedó inmovilizado. Estaba indefenso. El coche de Northside frenó bruscamente. Weiss y Moran se bajaron. No corrieron. Caminaron.
Caminaron hasta el auto destrozado, donde Angelo Jenna estaba sentado sangrando, atrapado detrás del volante. Levantaron sus escopetas y metralletas. Le dispararon más de una docena de balas a quemarropa. Prácticamente lo partieron por la mitad. Jenna vivió unos minutos. Cuando llegó la policía y preguntó quién le disparó, se mantuvo fiel al código de la omertá. Se encogió de hombros. Murió sin decir palabra. Uno por uno, los hombres que mataron a Dean O'Banion estaban pagando el precio. En el verano de 1925, la guerra había cambiado. En los viejos tiempos, los ataques de la mafia ocurrían en callejones oscuros o bares llenos de humo. Jaime Wise llevó la guerra a la calle principal. No le importaban los daños colaterales. No le importaba la policía. Estaba librando una guerra total. Agosto de 1925. Era un martes por la mañana. El sol brillaba en el edificio Standard Oil, uno de los puntos más concurridos del centro de Chicago. Los civiles corrían al trabajo. Los tranvías hacían un ruido metálico. Un coche lleno de hombres de Capone pasaba, digiriendo un abundante desayuno. De repente vieron a dos hombres caminando por la acera. Eran Jaime Wise y Vincent Drucci. Cualquier gángster en su sano juicio seguiría conduciendo. No se inicia un tiroteo en pleno distrito financiero a plena luz del día. Pero los hombres de Capone estaban aterrorizados. Sabían que si dejaban vivir a Wise, podría matarlos mañana. Uno de los soldados de Capone se asomó por la ventana y abrió fuego. Caos. Los peatones se pusieron a cubierto. Las mujeres gritaban. Pero Wise y Drucci no se agacharon. Sacaron sus armas allí mismo en la acera y dispararon contra el coche en marcha. Las balas rebotaron en el pavimento. Un empleado civil recibió un impacto en el hombro. Llovieron los cristales de los escaparates. Fue un tiroteo en el corazón de la metrópoli. Los titulares del día siguiente denunciaban la anarquía. La policía estaba avergonzada. El alcalde estaba furioso. Pero a Jaime Wise no le importó. Estaba enviando un mensaje. Ningún lugar es seguro. Pero la guerra no se libró solo con armas. Se libró con información. Y Wise estaba dispuesto a todo para conseguirla. Se obsesionó con la rutina de Al Capone. ¿Dónde come? ¿Dónde duerme? ¿En qué coche está? Necesitaba una fuente. La encontró en Tommy Ross. Tommy Ross, nombre real, Anthony Coringhini, era chofer de la banda de Capone. Era un don nadie, un conductor. Wise lo secuestró. Pero no le dio un viaje de ida. Eso habría sido demasiado misericordioso. Llevaron a Ross a una casa segura. Lo ataron a una silla. Querían saber el horario de Capone. Durante horas lo torturaron. Lo quemaron con cigarrillos. Lo golpearon. Lo descuartizaron. Pero Ross, ya fuera por lealtad o por puro terror a Capone, se negó a hablar. O quizás simplemente no sabía nada útil. Wise, frustrado y cruel, finalmente lo remató. Le dispararon 4 veces al chofer y arrojaron su cuerpo a una cisterna a 30 kilómetros de la ciudad. Cuando la policía encontró el cuerpo, fue una advertencia espantosa para cualquiera que trabajara para la organización. Trabajar para Capone es una sentencia de muerte. Para el otoño de 1926, la banda del lado norte había aterrorizado la ciudad. Habían obligado a Johnny Torrio a irse a Europa. Habían masacrado a los Jenna. Habían convertido las calles en una zona de guerra. Pero el gran premio, el Behemoth, todavía estaba en pie. Al Capone estaba escondido en el Hotel Hawthorne en Cicerón. Estaba rodeado de un ejército de guardaespaldas. Rara vez salía del edificio. Estaba a salvo. O eso creía. Jaime Wise estaba sentado en la habitación de arriba de la floristería. Le dolía la cabeza. El cáncer latía en sus arterias. Se tomó un analgésico aferrado a su rosario. Miró a Vincent Drucci. Miró a Bugs Moran. «No quiere salir», dijo Wise. «Así que tenemos que entrar». «¿En Cicerón?», preguntó Drucci. «Eso es una fortaleza». Wise sonrió con esa sonrisa fría y muerta. «Entonces traeremos un ejército», dijo. Empezó a trazar un plan tan audaz, tan violento, que haría que el Somme pareciera una escaramuza. No solo iba a matar a Capone, iba a destruir todo el edificio donde se encontraba. Él ordenó los carros, él ordenó la munición, miles de cartuchos. La Guerra de las Rosas estaba a punto de alcanzar su clímax. Jaime Wise se preparaba para su obra maestra. 20 de septiembre de 1926. Cícero, Illinois. Cícero no era solo un suburbio, era un feudo. Era una ciudad santuario para la mafia de Chicago, comprada y financiada por Al Capone. Esa tarde en particular, el Behemoth se sentía seguro.
Estaba sentado en la cafetería del Hotel Hawthorne, su cuartel general y fortaleza. Disfrutaba de un almuerzo tranquilo, rodeado de su guardia pretoriana. Brillaba el sol. El viento amainaba. Era un raro momento de tranquilidad en una década marcada por el ruido. Capone acababa de reunirse con funcionarios del gobierno, hombres a los que sobornó para que hicieran la vista gorda mientras él dirigía su imperio del juego, la prostitución y el contrabando. Pidió un Southside Fizz, su bebida favorita, y se relajó. Se creía intocable. Creía que la guerra con el norte era un problema de la ciudad, no de Cicerón. Él estaba equivocado. Por la calle 22 Oeste apareció un convoy. Parecía un desfile. 8 sedanes de turismo en formación cerrada y disciplinada. No iban a exceso de velocidad, iban a velocidad de crucero. Dentro de esos autos estaban sentados los habitantes del lado norte. Hombres como Jimmy Weiss, Vincent Drucci y Bugs Moranaun ansiaban venganza por el asesinato del decano O'Banion. No estaban allí para dar una advertencia. Estaban allí para demoler el edificio. A medida que los coches se acercaban al Hotel Hawthorne, redujeron la velocidad. Era casi coreográfico, una danza de la muerte ensayada a la perfección. Pasó el primer coche. El cañón de una metralleta Thompson se deslizó por la ventana. 13:15 horas. El aire se desgarró. Crack, crack, crack. El sonido fue ensordecedor, escuchado por miles de personas en todo Cícero. La primera descarga destrozó las ventanas delanteras del hotel. Dentro de la cafetería el instinto se apoderó de mí. El guardaespaldas de Capone, Pablo Rico, a menudo llamado Paul Ricker, no esperó. Tiró al jefe al suelo. Empujó a Capone bajo una mesa pesada protegiendo al rey de Chicago con su propio cuerpo mientras el mundo sobre ellos se desintegraba. Se quedaron clavados a la alfombra, escuchando el cristal romperse y el yeso explotar. Para 90 segundos los disparos no cesaron. En un tiroteo 2 segundos son mucho tiempo. 90 segundos son una eternidad. Los coches dieron vueltas, abrieron fuego contra el vestíbulo, el restaurante y la fachada de ladrillo. 1000 rondas de municiones fueron arrojadas al Hotel Hawthorne. Fue un bombardeo digno del frente occidental. Milagrosamente, en medio de la tormenta de plomo, la muerte se tomó un descanso. Capone salió ileso. Rica recibió un balazo en el brazo, pero sobrevivió. Una mujer que pasaba por el hotel, la señora Freeman, resultó herida en el ojo por un cristal que salió volando. Una herida que Capone pagaría posteriormente para que se la trataran. Pero nadie murió. El daño físico fue inmenso, pero el daño psicológico fue absoluto. Cuando el bombardeo finalmente disminuyó, el penúltimo sedán del convoy se detuvo frente al hotel en ruinas. La puerta se abrió. Un hombre salió. No vestía como un gánster. Llevaba un mono marrón y una camisa caqui. Parecía un obrero, un don nadie. Pero su rostro era inconfundible. Cicatrices, nariz rota y el pelo engominado. Fue Jaime Weiss. Estaba de pie en la acera entre el humo y los gritos. En sus manos sostenía una metralleta Thompson con un cargador de tambor de 100 balas. No corrió. Caminó hacia la entrada del hotel. Miró por las ventanas rotas buscando el cuerpo de Capone. No vio ningún cadáver, pero no pareció importarle. Según los transeúntes, Jaime Weiss sonrió. Levantó la ametralladora Tommy y apretó el gatillo. Vació el cartucho de 100 balas en el vestíbulo, rociando el interior de izquierda a derecha. Los testigos informaron que estaba a reír mientras el arma golpeaba su hombro, distribuyendo la lluvia de balas con alegría. Esta fue la imagen que perseguiría a Al Capone por el resto de su vida. El hombre bajito con el mono, de pie al descubierto, riéndose mientras intentaba matarlo. Weiss arrojó el arma vacía dentro del coche, volvió a subir y la caravana se alejó. Al Capone salió arrastrándose de debajo de la mesa. Se limpió el cristal y el polvo del traje. Estaba vivo, pero él quedó conmocionado hasta lo más profundo de su ser. Esto no fue un golpe, fue una operación militar, fue una guerra total. El ataque al Hotel Hawthorne cambió a Capone. Se le revolvía el estómago solo con oír el nombre de Weiss. Comprendió que su dinero no podía salvarlo. Sus conexiones políticas no podían salvarlo. Su vehículo blindado no podía salvarlo. Mientras Jaime Weiss vivía, Al Capone era un hombre muerto. Capone había llegado a su límite. No podía dirigir un imperio mientras esquivaba el fuego de las ametralladoras cada vez que almorzaba. Necesitaba que parara. Entonces Behemoth hizo algo que rara vez hacía. Ondeó la bandera blanca. Pidió una conferencia de paz. Capone invitó a Jaime Weiss y Vincent Drucci a una reunión.
Pero Capone le tenía tanto miedo a Wise, tan nervioso por su volubilidad, que se negó a asistir a su propia reunión. Envió a su mano derecha Tony Lombardo para negociar en su nombre. Muchos historiadores creen que esta es la única vez en la vida de Capone en que sintió miedo genuino de otro hombre. La reunión fue tensa. Lombardo ofreció una tregua, un alto al fuego, la reanudación de los negocios. Jaime Wise escuchó. Miró a Lombardo con esos ojos fríos y muertos. «Permitiré la paz», dijo Wise, «con una condición». «¿Qué pasa?», preguntó Lombardo. «Quiero a los hombres que me dispararon». Wise se refería al incidente de semanas anteriores, donde los hombres de Capone les dispararon a él y a Drucci frente al edificio de la Standard Oil. Wise sabía que cualquier pistolero lo suficientemente loco como para abrir fuego en el centro de Chicago era una amenaza. Los quería muertos. «Entrégalos», exigió Wise, «y hacemos un trato». Lombardo le devolvió la demanda a Capone. Llamó a su jefe y le comunicó los términos. Capone se burló. «Jamás me volveré contra uno de los míos», dijo. Era una cuestión de honor. Capone mataría a sus enemigos, pero no sacrificaría a sus soldados leales para apaciguar a un loco. Lombardo volvió a la mesa y expresó la negativa. Jaime Wise no discutió. No negoció. Salió furioso de la habitación. La puerta se cerró de golpe ante la última oportunidad para la paz. Capone se sentó en su fortaleza, consciente de que no le quedaba otra opción. Wise no se detendría. El ataque de Hawthorne demostró que destruiría manzanas enteras de la ciudad solo para llegar a Capone. Ahora era una ecuación sencilla, matar o morir. Capone pasó a la ofensiva. Conocía la rutina de Wise. Sabía que Wise era un animal de hábitos. La sede del Northside seguía siendo la floristería Schofield, y justo enfrente se encontraba la Catedral del Santo Nombre. Los espías de Capone vigilaban la tienda. Se dieron cuenta de que Wise aparcaba su coche en el mismo sitio, justo al lado de la catedral, todos los días. Capone llamó a sus mejores asesinos, ametralladora Jack McGurn, el hombre que más tarde planearía la masacre del día de San Valentín. Sam, bolsa de golf, Hunt, un sicario que llevaba su escopeta en una bolsa de golf. Alquilaron una habitación en 740 North State Street, justo frente a la catedral y la floristería. Era el refugio perfecto para un francotirador. También alquilaron una habitación en la calle superior para cubrir el fuego cruzado. Entraron, prepararon sus ametralladoras y esperaron días, semanas. Observaron a los fieles ir a misa, observaron a los clientes comprar flores, observaron a los barrenderos. Estaban esperando los overoles marrones, estaban esperando el rosario. Y en 11 de octubre de 1926 a las 16 horas, su paciencia se vio recompensada. Un coche se detuvo junto a la acera. Jaime Wise salió. El monaguillo venía a la iglesia, pero el diablo esperaba en la ventana. Octubre de 1926. El campo de la muerte. Al Capone había dejado de defenderse. El ataque al Hotel Hawthorne lo había conmocionado, pero las fallidas conversaciones de paz habían aclarado su postura. Mientras Jaime Wise respiraba, Al Capone nunca dormiría profundamente. Capone sabía que Wise era una criatura de hábitos. Sabía que el líder del North Side era un católico devoto que asistía a misa en Catedral del Santo Nombre y trabajaba al otro lado de la calle en floristería Schofield. Capone también sabía que no podía atacar a Wise en campo abierto. Wise viajaba con un ejército. Era paranoico. Iba fuertemente armado. Entonces Capone decidió convertir la calle en un arma. El plan era una obra maestra de guerra urbana. Capone contrató a dos de los hombres más letales de la AMPA de Chicago para ejecutarlo. Los cazadores. El primero fue Jack McGurn, ametrallador a fresco, guapo y completamente sociópata. McGurn era un virtuoso con la metralleta Thompson. Era de esos hombres que se miraban el pelo en el espejo antes de matar a alguien. El segundo fue bolsa de golf. Hunt se ganó su apodo porque transportaba sus escopetas y rifles dentro de una bolsa de golf para evitar sospechas. Exploraron el lugar. Se dieron cuenta de que Wise siempre estacionaba su auto en el mismo lugar de la calle North State, entre la catedral y la floristería. Necesitaban un punto de observación. Encontraron una casa de huéspedes en 740 North State Street, con vistas directas al aparcamiento de Wise. Alquilaron una habitación delantera con nombres falsos. Para asegurarse de que no hubiera fuga, también alquilaron una habitación en calle superior, creando una zona de emboscada mortal en forma de L.
una trampa de fuego cruzado de la que nadie podía escapar. Se movilizaron con su artillería pesada, metralletas Thompson y escopetas automáticas. Apilaron la munición, acercaron sillas junto a la ventana, y luego esperaron. Durante días, McGurn y Hunt permanecieron en esa habitación. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y tensión. Observaban la calle como halcones. Vieron a los sacerdotes entrar en la catedral. Vieron a los clientes comprando ramos en Schofields. Vieron el fluir de la vida cotidiana en Chicago. Pero no vieron el overol marrón. No vieron al intrigador. No vieron a Jaime. Jaime Wise los ignoraba. Estaba ocupado. Dirigía la zona norte, lidiando con el dolor constante y punzante de su cáncer, controlando los dolores de cabeza que lo dejaban inconsciente durante horas. Imaginen la psicología del objetivo. Weiss sabía que lo perseguían. Sabía que Capone lo quería muerto, pero se negó a esconderse. Se negó a dejar de ir a la floristería. Se negó a dejar de ir a la iglesia. Quizás creía que Dios lo protegía. O quizás con un cáncer terminal devorando sus arterias, simplemente ya no le importaba. 11 de octubre de 1926. 16 horas. Era una tarde de lunes muy parecida a aquella en la que Weiss había acribillado al Hotel Hawthorne. El aire otoñal era fresco. Las hojas de los árboles que bordeaban la calle State se estaban volviendo marrones. Un coche dobló la esquina. Era un vehículo del North Side. Dentro del puesto de francotiradores en el 740 de North State Street, Jack McGurn se tensó. Le dio un codazo a Sam Hunt. «Aquí está». El coche se detuvo justo a la hora prevista. Las puertas se abrieron. 5 hombres salieron. Entre ellos estaban Jaime Weiss, su guardaespaldas Patrick Murray y su abogado. Weiss salió a la acera. Parecía cansado. Se ajustó el abrigo. Miró las torres de piedra gris de la Catedral del Santo Nombre al otro lado de la calle. Estaba a solo unos pasos de la seguridad de la floristería. Él nunca lo logró. Desde la ventana de arriba las persianas se abrieron. El sonido era como el de un lienzo al rasgarse. Brrrt. Las ametralladoras abrieron fuego. Las escopetas rugieron. No fue un disparo de francotirador, fue un diluvio de plomo. Las balas llovieron desde 2 ángulos alcanzando a los hombres en un devastador fuego cruzado. El aire se llenó de mampostería que volaba, cristales rotos y gritos. Jaime Weiss no tuvo tiempo de sacar su arma. No tuvo tiempo de rezar. Recibió 10 impactos. Perdigones de escopeta y balas del calibre 45 le atravesaron el cuerpo. La fuerza del impacto lo derribó y lo estrelló contra la acera de concreto. Patrick Murray, de pie junto a él, recibió 7 impactos. Se desplomó al instante. Los otros hombres corrieron a buscar refugio, escondiéndose detrás de los autos o arrastrándose hasta las puertas. Los pistoleros no se detuvieron. Dispararon contra la calle, la floristería e incluso la piedra angular de la Catedral del Santo Nombre. Las balas erosionaron las palabras del Evangelio grabadas en la piedra, un sacrilegio escrito con plomo, y luego silencio. McGurn y Hunt soltaron sus armas. Salieron corriendo por la puerta trasera de la casa de huéspedes, arrojando sus ametralladoras Tommy al patio trasero de un vecino mientras huían. Cuando las sirenas de la policía empezaron a sonar, los tiradores eran fantasmas. La policía y la ambulancia llegaron minutos después, pero no pudieron hacer nada. Jaime Weiss yacía muerto en la acera, justo frente a la sede que había construido con el decano O'Banion. Tenía 28 años. Cuando el forense examinó el cuerpo, le vaciaron los bolsillos. El inventario resumía a la perfección el alma destrozada del hombre. En un bolsillo encontraron una pistola automática Colt .38, su herramienta de trabajo. En otro $5.900 en efectivo, unos $100.000 actuales, la paga del pecado. Y en el bolsillo del pecho, cerca del corazón, encontraron su rosario y un pequeño libro de oraciones. El arma, el dinero y la cruz. El asesino, el mafioso y el monaguillo. Todos muertos en el mismo trozo de pavimento. Al Capone había ganado. Había eliminado al único hombre al que realmente temía. El Behemoth por fin podía dormir sin blindaje en las ventanas. El funeral de Jaime Weiss fue un espectáculo, aunque no tan grandioso como el de O'Banion. 10 coches llenos de flores siguieron al coche fúnebre que serpenteaba por las calles de Chicago. Lo enterraron en el cementerio del Monte Carmelo, junto a su mejor amigo, Dean O'Banion. Estaban unidos en la muerte, tal como lo habían estado en vida. Con la marcha de Weiss,
La banda del lado norte comenzó a desmoronarse. Bugs Moran tomó el control, pero carecía de la brillantez táctica de Wise y del carisma de O'Banion. La guerra continuaría culminando finalmente en la masacre de San Valentín, pero la época dorada del lado norte había terminado. Jaime Wise era un meteoro. Ardía con intensidad, rapidez y violencia. Era un hombre que vivía con el tiempo prestado, impulsado por una enfermedad terminal a actuar sin miedo. La historia recuerda a Al Capone como el gángster por excelencia. Pero en los tranquilos rincones del submundo de Chicago, los veteranos conocían la verdad. Hubo un hombre que hizo temblar al rey de Chicago. Un hombre que rió mientras vaciaba una ametralladora en el Hotel Hawthorne. Un hombre que llevó un rosario a un tiroteo. Su nombre era Jaime Wise, y era el único hombre al que Al Capone temía.